actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, me gusta nombrarlos como reconociendo el aporte en difundir nuestro trabajo. Quiero saludar cordialmente a la gente de Radio Francia Internacional, a La Voz de América y también a Radio Colonia, con Enrique Llamas de Madariaga. Un cordial saludo para todos. Tenemos una visita fenomenal. No puedo decir bonita porque ustedes lo van a evitar, lo van a comprobar inmediatamente. Es encantadoramente bonita y joven. Y para ir al grano, quiero presentar a Tali Ruth Fireman. Tali, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Todo bien, vos? No soy nada exagerado, ¿no? Ay, no. Para No nada, hacía nada, para vale. nada, para nada. Ustedes lo ven, pueden juzgarme a partir de ahora si yo les dije la verdad. Tali es una joven talentosa, una joven estudiosa, una joven que se involucra en temas sociales. Ella tiene una actividad realmente muy interesante, ha recorrido parte del mundo y tiene logros que no sé si lo vamos a poder representar todos aquí en este programa, pero sí vamos a tener la buena intención de hacerles conocer a ustedes el accionar, la actitud y fundamentalmente los logros de Tali. Tali, un encanto recibirte, de verdad. No, el encanto es todo mío. Bien. Tienes 17 años. Sí. Contame un poco de tu vida. Bueno, yo llegué de Argentina a los 8 años acá a Estados Eras Unidos. chiquitita. Chiquitita y no sabía inglés, o sea Ajá. que tuve que aprender en unos meses mirando la Yo televisión. llevo años sin aprender. Sí, así no. Pero nada, leyendo libros y en la escuela donde nada más hablaba inglés, aprendí inglés y ahora, bueno, voy a la escuela, juego al tenis, estudio mucho. Estudias mucho. Estudio mucho, sí, Sí. sí. Y tienes tiempo hasta para ser solidaria. Y hago lo posible, A o ver, sea ¿cómo que nace sí. esa beta en tu personalidad? Bueno, yo creo que es algo de mi familia que siempre me han dicho que hay que ayudar a los demás y, o sea, uno tiene que tiene que apreciar lo que uno tiene y darle a los demás, básicamente. Buen dato Así ese, ¿no? que, O sea que no es cuestión de uno, es cuestión de cómo viene barajándose la cosa en el seno de una familia. exactamente. Cuando hay un ejemplo, Ujú, aprendemos. claro. ¿Mm? Muy bien, muy bien. He visto que tienes un canal en YouTube ¿Es donde así? enseñas inglés. Ujú, O sea es que no así. solo aprendiste rápido, sino que ahora enseñas. Claro. ¿Y cómo te va con eso? Me va muy bien, la verdad es que a los chicos les encantan los videos y me encanta ver sus reacciones cuando Ajá. yo veo cómo miran los videos y se emocionan cada vez que ven que les mando un video nuevo y que vemos un tema nuevo y ellos me dicen que la semana que viene quieren aprender sobre los colores y están Y tú muy le explicas los emocionados. colores. Por ejemplo, Por sí. ejemplo, si tuvieras que decir amarillo, Diría, bueno, vamos, les muestro una flor y les digo, bueno, este es el color amarillo. O no sé, vamos al supermercado, por ejemplo, y les enseño sobre las distintas comidas que hay en el supermercado. práctico. Claro, las cosas de día a día. Y o uno va sea, aprendiendo. Esto es una manzana, esto es un zapato. Y así se aprende. Exactamente, de a ¿Y estás, poquito. y estás contenta con lo que haces? Muy contenta. La Bueno, ¿sabes por qué pregunté esto? Porque sé que estás haciendo una labor importantísima en una cooperativa de trabajo, Sí, de gente humilde en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, creo que es en La Matanza, ¿no? exactamente. Ajá. Se llama La Juanita. Sí, Y allí tú das esas clases de inglés a niños que no tienen a veces ni para comer. ujú. ¿Me equivoco? No, es No. así. Y tú les estás dando esa posibilidad de integrarse al mundo a través de un idioma, Sí, es así. de abrir la cabeza. Y veo que lo haces de dos maneras. Alguna vez te acercás hasta allí, lo das en vivo, personalmente, y otra vez lo haces a través de, digamos, Skype o algún mecanismo donde te ven allí y aprenden. Contame esa experiencia. En TV Radio Miami, la nueva televisión. El inglés
idiomas y me pareció que una de las formas para ayudar a estos chicos iba a ser darles esta oportunidad Ajá. de abrirles la cabeza para poder integrarse al mundo, básicamente. Y yo pensé que como estaba tan lejos, había que tomar ventaja de la tecnología y que todavía se podía hacer, todavía se podía enseñarles otro idioma y poder darles esa oportunidad. Extraordinario. Y se ve, he tenido oportunidad de ver el video y lo vamos a ver si nuestro técnico lo permite, ya lo estamos viendo, donde los chicos, que son pequeñitos, Sí, tienen entusiasmo y van aprendiendo palabra a palabra y van familiarizándose con el idioma. Eso es una cosa maravillosa, es una increíble. herramienta para abrirles el mundo. Exactamente. Es Y así. tú eres la responsable. Y más o menos, pero es ellos también, son ellos, Ellos la son verdad. ellos son los que reciben Sí, tu gran acción solidaria y este emprendimiento que realmente sí, se suma a otros emprendimientos que es tienen que así. ver con esa organización que se llama La Juanita. Así. ¿Qué hace más La Juanita? Bueno, La Juanita es una cooperativa que, bueno, nació en el 2001. Todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. La intención de ellos es que no iban a recibir ayuda del Estado, ellos lo que querían era trabajo. Entonces se crearon fuentes de trabajo como una fábrica de pan dulce, una fábrica de guardapolvos, donde ellos podían trabajar y sostenerse y trabajando, no con ayuda de otros. Ujú. Y bueno, y también tienen el jardín de infantes y nada, ayudan a la gente ahí Claro, de La pero qué Matanza. importante que están aunando, ¿no? Están aunando no solo la ayuda de lo elemental que necesitan esos chicos y esos padres, que no tienen trabajo, que tienen pobreza, que viven en un ámbito con muchas dificultades, pero también están generándole un Exactamente. no darle de comer solamente día por día, sino generar una cultura, una enseñanza que le va a servir a los chicos para el futuro. Imagínate un chico de una villa miseria, como le llamamos nosotros en Argentina, villas de emergencia en otros lados, donde se ve solo la pobreza, aprender inglés, Sí, es que te algo abre las único. puertas del mundo. Así que, y tú eres responsable de eso. Sí, bueno, Estás no, orgullosa. muy orgullosa Claro que sí. de mí, de toda la gente involucrada Ah. también, las maestras, Toti, Flores también, o sea, Háblame de todo. Toti Flores, porque yo tenía dos nombres acá. Toti Flores y María Eugenia Vidal, que tengo entendido que es la gobernadora de Sí. la provincia de Buenos Aires. Contame un poco quién es Toti Flores. Bueno, Toti es el fundador y el de La Juanita y es el director y está ahí, o sea, ayudando a la gente y es increíble todo lo que hace. Yo la verdad que lo admiro mucho porque se enfoca en ayudar a los demás y que tengan una mejor calidad de vida, mejor futuro y es así. Bueno, yo lo he visto a Toti Flores en distintos reportajes de televisión, Sí, un hombre muy medido, ¿cómo decía? Digamos casi tímido, pero sí, se nota que tiene una actitud solidaria, una actitud de emprendimiento, una actitud de participación realmente positiva. sí, ¿Mm? es así. Contame un poco de María Eugenia Vidal, es la gobernadora En TV se Radio Miami. involucró en esto. Sí, la ¿Y verdad cómo que, hizo? ¿Cómo es eso? bueno, Porque uno ve a la gobernadora, la ve allá arriba, gobernando una de las provincias más grandes, yo creo que de Latinoamérica, y, y se involucra en la Juanita. sí, la verdad que es una acción completamente solidaria que es increíble lo que está haciendo por la Juanita y que se esté involucrando en algo que es tan importante, pero es un lugar tan chico que tiene problemas muy importantes y que ella lo esté ayudando de esa manera, la verdad, increíble también. Bien. Tengo entendido que también hay una persona que es muy famosa, de apellido Campanella, Sí, director de cine, que también ha puesto su granito de arena allí y ha creado algo así como un piso digital. es así. ¿Qué viene a ser eso? Bueno, el piso digital, Oh, potrero digital. potrero digital porque los sábados tienen competencias de conocimientos. Ahora, básicamente este piso digital que creó Juan Campanella con Toti Flores es un colegio, una escuela donde los chicos más grandes aprenden edición digital y O sea, tecnología. tecnología que es Chicos que no tienen para comer, digamos exactamente. genéricamente.
ojalá sean muy pocos, pero que no tienen, si no existiera esto, no tienen futuro. Exactamente, y le están dando un futuro. Y ustedes le están abriendo las puertas a un futuro, que inclusive, y por un lado el inglés, por otro lado comen todos los días, y por otro lado se abren al mundo con la tecnología. Es así, tienen cursos de 4 meses y cada 4 meses les dan un certificado. O sea, ya cuando tienen un certificado tienen la oportunidad de obtener trabajo. Un diploma. Y Claro. más certificados tienen, más oportunidades tienen de obtener trabajo. ¿Cuántos chicos participan? Bastante, o sea, Yo he visto no sé el video números que exactamente, tuvimos pero oportunidad de ver, donde hay muchos chicos y son hay muchos chicos, chiquititos. sí, la verdad que sí. Y sí, les abre las puertas a un mundo de oportunidades, porque la verdad que la demanda de edición digital es muy grande en el mundo Claro, hoy en día y claro. así que Estás orgullosa, ¿no? muy orgullosa, Muy sí. orgullosa. Bueno, yo te quiero contar que sabiendo que tú venías para aquí, yo también me sentí orgulloso de recibirte porque me encontré que tú estuviste por Florencia, allá en Italia, Es así, como voluntaria en Casa de la Vida. es así. ¿Y qué es eso? Las casas de vida, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que fue un momento donde había mucha violencia, claramente, y había mucha gente que mataba a otra gente, pero también había mucha gente que salvaba a la otra gente. Y las casas de vida son conventos, misiones, iglesias, catedrales, donde refugiaban a gente, a los que estaban los perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, y ahí los refugiaban y les salvaban la vida. O sea, es enfocarse en la gente que salvaba a los demás en un momento de tanta violencia. Hace poco, sabiendo que tú ibas a venir por aquí, Sí. investigué y me encontré con un artículo periodístico bastante larguito, donde describe ahí el por qué te hacían un reconocimiento. Sí. ¿Sabés de qué hablo? Sí, sí, A ver, contame. exactamente. Bueno, sí, yo escribí un artículo para el diario El Italiano, donde explicaba la importancia de las casas de vida y, o sea, que hay que buscar lo bueno en lo malo y enfocarse en toda esa gente que le salvó la vida a los que estaban perseguidos en en la Segunda Guerra Mundial y cómo se ponían en riesgo sus propias vidas para salvar a los demás y la importancia de ¿Me eso. haces recordar cuántos años tenés? 17. Porque pareciera que has hecho tanto con tan pocos años. Yo por aquí también vi que en una escuela primaria fuiste reconocida con el premio Pinnacle. Sí, es así. En mi escuela. ¿Y eso, en motivo de qué? El Pinnacle, ese premio es el mejor estudiante de la universidad, de la escuela en ese ¿Y te tocó a ti? Sí. ¿No habrá sido casualidad? No. La verdad es que no lo esperaba, eso seguro. Bueno, seguro. Realmente me quedaría hablando contigo un buen rato. Ay, Te pido que vuelvas. Ah, sí, cuando quieras. Bueno, esta es tu casa, venís cuando quieras, tenés piedra libre y hacemos cosas juntos. Juntos o solita, porque te podés manejar sola. Ay. Pero, ¿qué opinión tenés de María Eugenia Vidal, la gobernadora? ¿La conocés personalmente? No, yo no la conozco. No la Personalmente nada más conozco lo que ha hecho por Contame la un poco, Juanita. ¿cómo valorarías así a lo lejos? Porque tú vives aquí, pero como todo el mundo leemos un poco los diarios, yo también tengo admiración por María Eugenia Vidal, una muchacha joven que tomó un hierro caliente, peligroso, dramático en cuanto a la situación social, y lo está llevando adelante con una prestancia realmente elogiable. Tú no la conoces, pero sabes de ella. ¿Cómo la podés describir? La verdad es que admiro mucho que una persona de tanto poder en la Argentina a un nivel tan alto esté ayudando a esta gente que claramente necesita esta ayuda y aprecio mucho que aunque tenga este nivel tan alto vea que todo lo que hay que hacer en la Argentina, estos lugares como la Juanita que no están al mismo nivel que ella en ese sentido, que ella pueda ser tan solidaria y ayudarlos con lo que pueda, usar su poder para ayudarlos básicamente. Y es una muchacha joven, ¿no? También. Sí. No tan joven como vos.
No, no, Pero taco. está así. No sé si me quedó algo en el tintero de preguntarte sobre el potrero digital, sobre la Juanita, sobre los protagonistas. También me gustaría rescatar a tu familia. Sí. Tu papá, tu mamá, ¿cómo está conformada la familia? Bueno, mi papá y mi mamá son mi apoyo, o sea, Ajá. son las personas que me apoyan a hacer todo esto y me ayudan en todo lo que necesito y me ayudan haciendo los videos, o sea, haciendo los videos o sea, para que se me ocurran las ideas, porque yo dentro de todo tengo 17 años y ellos son los que tienen la experiencia y la verdad es que son la única razón que yo puedo hacer esto de esta Ujú. manera. ¿Y con quién convives? ¿Con tus abuelos No, también? O no, sea, el grupo familiar, digo, aquí en Miami. yo acá están mis papás y están dos de mis hermanas acá viven en Ah, Estados ¿dos Unidos. hermanitas tenés? Tengo dos hermanas más grandes Ajá. que tengo Tú eres la menor. sobrinos. Yo soy la menor, tengo dos hermanas más grandes que también tengo sobrinos. Una de mis hermanas todavía vive en la Argentina. Tengo dos de mis abuelos acá. O sea, están dividida la familia entre acá, Estados Unidos, y entre Argentina todavía. Bueno, ¿cuál Pero, es tu horizonte? ¿en qué sentido? O En tu sea, en mi futuro. futuro, bueno, ahora es ir a la universidad, estoy aplicando para ir a la universidad y eso es básicamente mi plan por ¿Y ahora. qué vas a estudiar? ¿Qué carrera elegís? Yo quiero hacer algo que tenga que ver con el desarrollo humano, la verdad es que eso es una de mis pasiones, Ajá. tratar de ayudar a la gente y el desarrollo, o sea, quiero algo en esa área, básicamente, Ah. para... Para aquellos que quieran aprender inglés con tu canal de YouTube, Sí, ¿cómo te ubican? bueno, me pueden buscar Tali Fireman en YouTube, van a YouTube y ahí están todos mis videos y vamos a seguir posteando videos, así que pueden ir a Vamos visitar porque la yo página cuando quieran. voy a ser un nuevo alumno tuyo. Me parece muy bien. Tali, te agradezco infinitamente que hayas estado No. aquí, un lujo haberte tenido y te tomo la palabra que vas a volver. Seguro. ¿Eh? Gracias a vos. Fue un Muchísimas, placer. no, gracias a ti. Espectacular. La juventud nos da sorpresas y realmente nos da esperanza de vivir, ¿eh? De que tengamos un futuro más próspero del que tenemos hoy. La juventud es protagonista de esto que está cambiando, no solo en la Argentina, que hacía mucha falta que sucediera, también en el mundo. Bueno, vamos a la pausa y volvemos enseguida.